El presidente Bashar al-Assad, en una entrevista con el canal turco Hal TV, afirma que el gobierno de Erdogan es responsable de la sangre siria por su apoyo al terrorismo. Teherán advierte a la comunidad internacional del peligro de la llegada de armas químicas a manos de los terroristas y reitera la disposición de ayudar en el alcance de una solución política a la crisis en Siria. La crisis presupuestaria estadounidense pospone la reunión entre Putin y Obama y el Kremlin lo lamenta. El ejército sirio logra significativos avances en Damasco, Alepo y en su campo. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, con ustedes las noticias en idioma español desde Damasco, Siria. Comenzamos este boletín informativo con la conversación sostenida o llevada a cabo con el presidente Bashar al-Assad y el canal turco Hal TV, donde el presidente Bashar al-Assad afirma de que el gobierno de Erdogan manchó sus manos con la sangre de los sirios como resultado de su gran apoyo a los terroristas, y el objetivo de la política de Erdogan es hacer regresar a la hermandad musulmana de nuevo a Siria. En la entrevista, el presidente al-Assad afirmó: Turquía se ha convertido en dos partes, la primera el pueblo, que es la parte más importante, y la segunda Erdogan y algunos de los miembros de su gobierno, que es la parte menor, subrayando de que el pueblo turco con su sabiduría logró saltar por encima de todas las mentiras de Erdogan y su gobierno y acerca de la realidad de la situación en Siria. El presidente al-Assad agregó de que el gobierno de Erdogan asume toda la responsabilidad de las muertes y destrucciones y el debilitamiento de la estabilidad en el país, señalando de que antes de la crisis Erdogan no hablaba de la reforma ni de la democracia, ya que su único propósito ha sido siempre el regreso de la hermandad musulmana a Siria. El presidente al-Assad manifestó que la mente de Erdogan está totalmente cerrada, estrecha e intolerante y que no sabe decir verdades. Nosotros no ofrecimos a los turcos promesas ni compromisos sobre reformas, y que lo que está ocurriendo en Siria no concierne a ninguna parte, puesto que la única preocupación de Erdogan se basa en apoyar al terrorismo. Por otra parte, afirmó que un helicóptero se dirigió hacia la frontera con Turquía después de haber recibido información sobre la entrada de un gran número de terroristas, y que el helicóptero entró solo 1 kilómetro en el territorio turco y que tuvo que dar vueltas de regreso después de una conexión de la torre de control, donde el referido helicóptero fue derribado dentro del territorio sirio y que los terroristas masacraron brutalmente a los pilotos, agregando que el derribo del helicóptero sirio es una evidencia de aprovechar el incidente por parte de Erdogan, lo mismo que aprovechó el incidente de la caída del avión turco en Siria. Por último, el mandatario sirio aclaró que Erdogan quiere dar la impresión al pueblo turco que Turquía y Siria son enemigos. En lo relacionado con el tema kurdo, el presidente Bashar al-Assad afirmó que ha sido necesaria la participación de fuerzas populares en hacer frente a la intensa agresión terrorista contra Siria, especialmente en zonas en las que el ejército no está. Igualmente, el presidente afirmó que los kurdos en Siria son iguales a todos los ciudadanos sirios, se defienden a sí mismos y adoptaron una postura decisiva en respaldar a la patria. Durante la entrevista, el presidente al-Assad destacó que Siria no quiere volver para atrás y ver la caída de víctimas inocentes entre los turcos debido al conflicto kurdo con el Estado turco. En cuanto a la lucha contra los terroristas, el presidente dijo que nosotros apoyamos a cada parte que defiende la patria e incluso a los kurdos con todas sus pertenencias y partidos, agregando de que esta crisis demostró el sentido patriótico de los kurdos en Siria. En referencia a la solución política de la crisis, el presidente afirmó que existen partes en Siria que se reunirán en la mesa para determinar el sistema político del futuro en Siria. Sin embargo, el presidente subrayó que todos están ocupados actualmente en defender la patria y que nada tendrá valor si no acabamos con los terroristas. El presidente concluyó afirmando de que si Siria supera la crisis, estará a las puertas de una unidad nacional mejor debido a las circunstancias que atravesó durante esta crisis. Irán, por otra parte, expresó su gran disposición en seguir cooperando con la ayuda para alcanzar una solución política a la crisis en Siria y pidió de las Naciones Unidas a desempeñar un papel importante en solucionar la crisis regional, las causas de seguridad y los desafíos internacionales.
Al reunirse con su secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en Nueva York, el canciller de Irán, Mohammad Zarif, advirtió del gran peligro de la llegada de armas químicas a manos de grupos extremistas en Siria, señalando la suma necesidad de desempeñar mayores esfuerzos colectivos para centrarse en la eliminación de las armas químicas. A su vez, Ki-moon consideró que Irán puede ejercer un rol destacado y vital en la solución de la crisis en Siria. El clérigo ruso ha expresado su gran preocupación por no haberse llevado a cabo la reunión sostenida entre Barack Obama y Vladimir Putin. Al margen de las reuniones de la Organización para la Cooperación Económica de Asia-Pacífica en la isla indonesia de Bali, después de que Obama cancelara su visita debido a la crisis presupuestaria en los Estados Unidos, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, declaró de que Moscú espera otras oportunidades para celebrar una cumbre bilateral, subrayando la existencia de muchos temas en la agenda de las relaciones bilaterales y asuntos internacionales y a su frente el tema sirio. El enviado especial del presidente ruso a Medio Oriente y viceministro de Exteriores, Mikhail Bogdanov, anunció que varias delegaciones rusas visitarán a Siria mediante los canales parlamentarios y las organizaciones sociales. En declaraciones a la prensa al margen del foro, el diálogo de las civilizaciones manifestó que se realizarán contactos no solo con las autoridades sirias, sino también con los parlamentarios, medios sociales y políticos y la oposición dentro de Siria. Por otra parte, expresó su preocupación por la posibilidad de que los grupos terroristas creen provocaciones con el fin de obstaculizar el proceso de destrucción de las armas químicas en Siria. El embajador de Rusia en el Líbano, Alexander Saspinkin, advirtió de los intentos de utilizar las armas químicas con el fin de frustrar los preparativos para la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II, y volver a los escenarios de la intervención militar externa, haciendo referencia a la responsabilidad de los países que apoyan a los grupos terroristas en Siria, agregando así de que el contexto de la resolución número 2118 establece la necesidad de adoptar las medidas para impedir que la oposición siria se apodere de las armas químicas y evitar el uso de los territorios de países vecinos para suministrar a los armados con estas armas. Una fuente responsable afirmó de que 4 terroristas han sido asesinados en el barrio del Yobar, donde además de haber sido aniquilados a todos los integrantes de un grupo en las proximidades de la remoda de Samalca. También una unidad del ejército destruyó un vehículo cargado de armas y de municiones al este del hospital de la policía y un tractor que usaban los terroristas para la instalación de barreras detrás de la empresa de Karts en Harasta. Destacamentos del ejército eliminaron en operaciones separadas a un gran número de terroristas en Erbil, en Der Salman y Al-Qasimiyye, en la zona de Al-Ghouta Oriental, al este de la compañía de Tamiko en Bleja. Según una fuente militar, unidades de las Fuerzas Armadas frustraron 2 intentos de infiltración de grupos terroristas armados hacia los barrios Seguro en la ciudad de Alepo, entre ellos un intento de infiltración en el barrio de Salahidin, donde 7 terroristas fueron eliminados. La fuente agregó que un escuadro del ejército aniquiló sulos de terroristas cerca de la antigua sede del Departamento de Transporte y liquidó varios terroristas que intentaron infiltrarse en las calles seguras en la zona de Al-Leramón. En el barrio de Bani Said, un destacamento del ejército destruyó un depósito que contenía grandes cantidades de municiones y combustibles robado en una operación sorpresiva que dejó muertos y heridos a numerosos terroristas, además de fuertes explosiones que se escucharon en la mayor parte de la ciudad. Según una fuente militar, un destacamento del ejército llevó a cabo una operación contra centros de concentraciones de terroristas en las proximidades de la ciudad de Sarakep,
causando la destrucción de grandes cantidades de armas y municiones cargadas en camionetas, así como la eliminación de numerosos terroristas. La fuente agregó de que el ejército destruyó también focos de grupos terroristas en diferentes partes de Maret al-Numan, Jisr al-Shuhur y Tal Salmo, dejando decenas de muertos entre sus filas, además de la destrucción de armas y de municiones. Igualmente, la fuente afirmó de que las unidades de ingeniería desmantelaron 2 artefactos de 90 kilogramos que colocaron terroristas en la carretera de Idlib al-Mastume. Una unidad del ejército se enfrentó con los elementos de un grupo terrorista que intentaron infiltrarse desde el territorio libanés a través de Tal Kala, infligiendo mayores daños entre sus filas. Según una fuente militar, un destacamento del ejército se enfrentó en cooperación con la Guardia Frontera con un grupo de terroristas al tratar de infiltrarse en el territorio sirio a través del paso fronterizo de Al-Matume en campo de Tal Kala, dejando a la mayoría de los elementos del grupo muertos, mientras que el resto huyeron hacia el territorio libanés. Aquí finalizamos este noticiero recordando los titulares del día de hoy nuevamente. El presidente Bashar al-Assad, en una entrevista con el canal turco Hal Televi, afirma que el gobierno de Erdogan es responsable de la sangre siria por su apoyo al terrorismo. Teherán advierte a la comunidad internacional del peligro de la llegada de armas químicas a manos de los terroristas y reitera la disposición de ayudar en el alcance de una solución política a la crisis en Siria. La crisis presupuestaria estadounidense pospone la reunión entre Putin y Obama y el Kremlin lo lamenta. El ejército sirio logra significativos avances en Damasco, Alepo y en su campo. Y con estos titulares damos por finalizadas las noticias correspondientes en lengua española desde Damasco, Siria. Que pasen muy buenas noches.